Se escuchaba por ahí un feedback, una retroalimentación de un beep sonido, pero creo que ya se corrigió. ¿Sí se escucha bien, no? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, de todos los viernes que hemos estado enseñando. ¿Cuántos han estado atentos a las enseñanzas de todos los viernes? Estamos con las enseñanzas de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús es la serie, ¿verdad? El tema que traigo hoy es el tema número 4 y es la parábola del fariseo y del publicano. Yo quiero, por favor, que abra su Biblia ahí en Lucas, capítulo 18, verso 9 al 14, vamos a leer. Cuando lo tenga, levante su mano de que ya lo encontró. Mientras usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción, porque el análisis, mis hermanos, en las parábolas de Jesús siempre va a dejar profundas enseñanzas espirituales, como ya lo hemos enseñado otras veces, ¿sí? Enseñanzas espirituales que deja a sus lectores. Y aquella enseñanza en contraste, o que encontramos aquí, ¿verdad?, que contrasta con la actitud que mostraron el fariseo y el publicano al orar en el templo, no es la excepción. Entonces, es quizá esta parábola una de las parábolas más recomendadas en el ámbito cristiano, mis hermanos, para enseñar sobre la humildad. También se enseña sobre la correcta actitud y devoción que los hombres debemos tener hacia Dios. Entonces, mis hermanos, el fariseo y el publicano nos enseñan que realmente Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros, mis hermanos, quienes con nuestras actitudes delante de Dios y para con nuestro prójimo nos posicionamos en un determinado grupo, en un grupo de personas, ¿sí? Que bien pueden ser el de los aceptados delante de su presencia o de los rechazados delante de Él. En esos grupos son en los cuales nosotros nos posicionamos. Y no es Dios, porque Él no hace acepción de personas, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo cual, mis hermanos, por supuesto, todo esto acarrea diferentes consecuencias y los vamos a ir estudiando en esta parábola de Jesús en Lucas 18, ¿lo tiene? Verso 9. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ahí en Lucas 18, verso 9. Dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar, mis hermanos, para comenzar. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia entre nosotros. Y ahora disponemos, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que es el alimento, tu palabra que es la que nos infunde aliento, tu palabra, Señor, que nos instruye y nos enseña el camino, tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, ponerla por obra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire, mi hermano, al estudiar la parábola del fariseo y el publicano, debemos de considerar 3 aspectos. Número 1, la audiencia de Cristo, ¿verdad? Tenemos que considerar hacia quién estaba dirigida
o hacia quién estaba Jesucristo hablando esta parábola, ¿sí? Número 2 es las personas que intervienen, los personajes que intervienen en esta parábola. Y número 3, la condición de estos dos tipos de personas. Amén. Entonces, la parábola del fariseo, mis hermanos, y el publicano suele despertar en no pocos cristianos un rechazo grande hacia el fariseo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque sale este rechazo hacia el fariseo que se presenta ante Dios de una manera arrogante y seguro de sí mismo, y una simpatía espontánea hacia el publicano que reconoce humildemente su pecado. Y mire, paradójicamente, mi hermano, el relato puede despertar en nosotros este sentimiento de decir: te doy gracias, Dios mío, porque no soy como el fariseo, ¿verdad? Para escuchar, mis hermanos, correctamente el mensaje de la parábola, hemos de tener en cuenta que Jesús no la cuenta para criticar a los fariseos. No lo hace con esa intención Jesucristo. No lo hace para criticar a los fariseos, sino para sacudir la conciencia de algunos, mis hermanos, que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Entre estos nos encontramos ciertamente, mis hermanos, algunos que se dicen cristianos en nuestros días. ¿Sí? Vean lo que dice 18:9. Dice: y unos que ¿qué? Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban. Y yo quiero que repita esta palabra conmigo: menospreciaban. Repítala: menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Entonces, mis hermanos, ¿quiénes son las personas que confían en sí mismas y menosprecian a otros? ¿Quiénes son? ¿Usted lo sabe? Mire, menospreciar, mis hermanos, es la acción del orgullo. Menospreciar. El orgullo, mis hermanos, se manifiesta en acciones de menosprecio. Esta es una de las razones por lo cual hay quienes ponen en poco las cosas del Señor. Sí, el orgullo. Con el orgullo ponemos en poco las cosas del Señor. El orgullo, mis hermanos, es una excesiva confianza en sí mismo. Y yo quiero que repita esta frase conmigo: el orgullo, repítala, el orgullo es una excesiva confianza en sí mismo. Eso es el orgullo, mis hermanos. El que se mueve en esa excesiva confianza de sí mismo llega a pensar que es mejor que todo el mundo y manifiesta un rechazo por todos lo que él piensa que está por debajo de él. Jesús ilustró esta verdad en esta parábola, mis hermanos. Y hay ciertas consideraciones que tenemos en la mente que nos mueve a pensar que nosotros somos mejores que los demás. ¿Usted ha pensado que es mejor que alguien? ¿Usted lo ha pensado? En su trabajo, por ejemplo: yo soy mejor trabajador que él, que mi compañero. Yo soy más rápido, yo hago las cosas mejor. Y si por alguna circunstancia no te salen mejor las cosas, te sientes frustrado, te sientes acabado. Y te pega en tu orgullo, porque dices: ¿cómo pudo haber pasado esto si yo soy mejor que él? Yo hago mejor las cosas, soy más rápido que él. Y te pega en el orgullo, porque tú te sientes mejor que los demás. Eso es de lo que está hablando. Y ¿sabe una cosa? Esas personas hasta menosprecian, llegan a menospreciar la palabra que se predica por el orgullo. Llegan a menospreciar el templo de Dios en un orgullo o en su orgullo. Llegan a menospreciar. No, ¿sabes qué? La iglesia que vi en tal parte está mejor que esta. Aquella tiene un buen sonido, un grupo de alabanza, tienen más, tiene hasta pandero, ¿no? Tiene arpa, salterio, címbalos resonantes. Ah, caray, pues ya estamos en el cielo, ¿o qué, verdad? Y empezamos a hacer las comparaciones, ¿no? Empezamos a menospreciar y a sentir que tal iglesia es mejor que la otra, ¿sí?
Empezamos a menospreciar el templo de Dios. Menospreciar la oración también es un orgullo, mis hermanos. Yo oro mejor que él. Oh, si yo hubiera orado así, yo lo hubiera hecho mejor. Eso es menospreciar al otro, y eso, mi hermano, es orgullo. Menospreciar a la gente también, mis hermanos, es orgullo. Mira, pues ya lo vimos, ¿verdad? Cuando el prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo. Si no se acuerda de la parábola del samaritano, del buen samaritano. Así es. Y mire, quiero por favor que deje un apartado ahí en Lucas, y vamos por favor a ver ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, y vamos a leer en el versículo 3 lo que la palabra nos enseña acerca de este tipo de personas que son orgullosas y que menosprecian a otros, ¿sí? Porque sienten que son mejores que los demás. Cuando lo tenga, levante su mano. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ya lo ve? No debemos de sentirnos más que los demás, mis hermanos. No debemos de tenernos en un más alto concepto del cual debemos de tener. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿sabe una cosa, mis hermanos? Los altos conceptos de nosotros mismos es orgullo. Es orgullo. Tener un alto concepto mejor el nuestro que del otro es un orgullo. Y para este tipo de personas, mis hermanos, este tipo de personas orgullosas, estaba dirigida esta parábola. Para ese tipo de personas orgullosas. Dile al que está a tu lado, por favor, voltea a verlo. Quédate viendo al que está a tu lado. Dile, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Entonces, mis hermanos, punto número 1, la audiencia a la que va dirigida esta parábola es a la gente orgullosa que cree que puede depender de sí misma y menospreciar a otros porque los considera abajo de su nivel. Entonces, mis hermanos, después de que ya supimos que la parábola va dirigida a este tipo de personas o a esta audiencia orgullosa, pasemos ahora a la perspectiva de los personajes e iremos desarrollando el tema conforme vayamos mencionándolos, ¿ok? Aquí entra nuestro punto número 2 a considerar, los personajes que intervienen en esta parábola. Y ve ahí el versículo 10 de Lucas 18, dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Quiénes eran estos hombres que subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano. La Biblia, mis hermanos, nos muestra que el fariseo y el publicano eran 2 personas que, aunque hicieron lo mismo, porque subieron al monte a orar, ¿verdad? Al templo a orar. Porque ellos hicieron lo mismo. Lo hicieron de manera bastante diferente, ¿sí? Aunque adoraban al mismo Dios, al Dios de los hebreos, su día a día, mis hermanos, transcurría de formas muy diferentes. Y también tenían una perspectiva y un conocimiento de Dios y conciencia de sus exigencias bastante distintas también. Entonces no es casualidad, mis hermanos, que Jesús use a ambos tipos de personas, ¿sí? Como es el fariseo y el publicano, para darle una gran lección a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ahora, yo me hago una pregunta, no sé si usted se ha preguntado, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Los fariseos eran los que siempre querían acusar a Jesús y querían tenderle trampas? Tenemos esa perspectiva, pero realmente, ¿quiénes eran o quién era el fariseo para la época? ¿Quién era? Le voy a dar una breve reseña porque para
para explicar a grandes, o para explicar en gran manera lo que es un fariseo, me tardaría aquí muchísimo tiempo. Pero a grandes rasgos les voy a dar algunas características de quiénes eran los fariseos. Muy por el contrario, mis hermanos, de lo que se cree y popularmente se tipifica, el fariseo no era en lo social un ser despreciable, no lo era así. Todo lo contrario, ser fariseo, mis hermanos, en aquel entonces significaba pertenecer a un estrato social superior. O sea, era gente de dinero, era gente que tenía una buena posición social, ¿sí? Los fariseos eran una especie de secta, mis hermanos, dentro de la religión judía, y era una secta muy prestigiosa, una forma de partido político de renombre también e importancia. Eran los fariseos. Mientras los saduceos representaban lo que pudiésemos decir el partido del templo, los fariseos eran el partido de la sinagoga, es lo que pudiéramos llamarle. Los fariseos eran el mayor de los grupos religiosos de aquel tiempo y gozaban de gran prestigio y respeto por parte del pueblo. Tenían gran prestigio y el pueblo los respetaba. Y el pueblo les reconocía como maestros, mis hermanos. Los reconocía como estudiosos y hasta eruditos de los escritos sagrados del momento. Es decir, era gente que estudiaba, que se metía a estudiar el Antiguo Testamento, o lo que en aquel entonces se le conocía como el Torá, ¿sí? El pueblo siempre acudía a ellos en sus dudas acerca de la ley. Nicodemo, por ejemplo, ¿lo recuerda? ¿Sí? José de Arimatea y Saulo de Tarso, ¿lo recuerda esos personajes? Esos personajes eran fariseos, mis hermanos. Ellos eran fariseos y se les distinguía por serlo. También lo eran la mayoría de los escribas, personas cuya profesión era leer y escribir para los demás, ¿sí? Esos eran los fariseos. Y aunque el oficio luego evolucionó, mis hermanos, hasta convertirse en la de expertos de la ley de Moisés. Después ya eran unos expertazos en la ley de Moisés, mis hermanos. Crearon numerosas normas destinadas, según ellos, a poner un cerco protector alrededor de la ley de Dios para que ésta jamás fuese quebrantada. Eso es lo que hacían los fariseos. Sin embargo, mis hermanos, solo lograron crear cargas imposibles de llevar, mandamientos que no podían cumplir, ni por ellos ni por el pueblo, y dando como resultado un ambiente general de falsa religiosidad, mucha hipocresía y una desesperanza de la que pocos se libraban de esa desesperanza. Esos fariseos estaban tremendos. Y ¿saben una cosa? Hoy en día los fariseos representan la ley. Representan la ley, la que te condena, la que te está diciendo: tú eres un pecador. Tú eres mentiroso, eres un pecador. Eso es lo que representan los fariseos. Y vea lo que dice en el versículo 11. Pasemos allí, lo que habla acerca del fariseo. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo, ni siquiera oraba hacia Dios, consigo mismo. Decía, mire, fíjese cómo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Imagínense. El fariseo, mis hermanos, se pone en pie, ¿verdad? Porque dice que estaba en pie. Ahí estaba él solo, distanciándose a sí mismo de sus inferiores. Estaba generando una distancia. Su propósito por ponerse en pie, o puede ser para llamar la atención a su estatus superior, o puede ser para separarse de aquellos, incluyendo de ese publicano, que pudiera contaminarlo por tener contacto con él
y hacerlo inmundo. Entonces dice que oraba consigo mismo en particular, viendo el contenido de su oración, porque su oración era narcisista, mis hermanos. Y aparte era una oración que se felicitaba, él se autofelicitaba a sí mismo. En esta oración, mis hermanos, el fariseo en su oración no existe adoración, no existe confesión, no existe súplica en la oración que el fariseo hacía. Solo hay agradecimiento. Su agradecimiento, además, mis hermanos, se centra en sí mismo y por lo tanto no agradece a Dios. Parece que el fariseo está haciendo ambos, poniéndose de pie solo y orando para sí mismo. Y él decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo se equivoca, mis hermanos, cuando piensa de otros mientras ora a Dios. ¿Usted ha orado así? Señor, te doy gracias porque soy bueno. Gracias, Señor, porque estoy en la alabanza. Oh, gracias, Señor, porque toco la guitarra y canto muy bonito. No canto como los demás, que cantan desatinados. Por eso están allá abajo esos hermanos. Gracias, Señor. No, ¿verdad? Imagínese una oración así. ¿Usted cree que esa oración la va a escuchar el Señor? Ay, no, pues claro que no, porque está llena de orgullo. Y ya oímos que Jesús se dirigía, esta parábola la dirigía a esas personas orgullosas que se sentían mejor que los demás, que confiaban en sí mismos, ¿sí? Entonces, sin embargo, mis hermanos, el enfoque del fariseo no se trata de Dios ni el publicano, sino de sí mismo. Utiliza la primera persona 4 veces en una rápida sucesión, porque le dice: doy, soy, ayuno y doy. Estaba usando el yo. Primero yo, después yo y al último yo. Y qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿verdad? Así oraba el fariseo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, al evaluar su propio carácter del fariseo, ¿sí?, solo se compara a sí mismo con los peores elementos de su sociedad de aquel entonces. Y se pronuncia a sí mismo excelente por comparación. ¿Cómo es esto? Es como si yo dijera: Señor, te doy gracias porque yo soy el pastor de esta congregación. Y no soy como aquel que es un borrachal. Y no me comporto, además no digo ni malas palabras. Gracias, Señor. Imagínese. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese, vamos a ver al final lo que va a pasar. Entonces, estamos haciendo una comparación de alguien que sí es alguien superior, que sí tiene una posición en el templo, y que se compara con alguien que es inferior a él. De alguna manera lo digo entre comillas, ¿sí? Pero al escoger un estándar, mis hermanos, por el que debemos de medirnos, debemos de buscar más arriba, ¿sí o no? Para compararnos. Nunca abajo, sino arriba. Y el único estándar fiel, mis hermanos, por el cual debemos de compararlos ¿con quién es? ¿Con quién alguien lo puede decir? Con Cristo, con Jesús. Él es el único con el cual debemos de compararnos. Entonces sí, la oración debería de ser: gracias, Señor, porque soy mejor que Jesús. Imagínese una oración así. Eso sí sería una blasfemia total, ¿sí? Entonces debemos de compararnos con alguien superior, ¿sí? Y el único estándar fiel es Jesús, mis hermanos. Si nos comparamos con Jesús, nuestro pecado será obvio y no estaremos tentados hacia el tipo de orgullo que afecta a este fariseo. ¿Cuántos dicen amén? Uno nada más. El fariseo se comparaba a sí mismo, mis hermanos, con otras personas. Se consideraba bueno, justo ante Dios y mejor que las otras personas debido a sus buenas obras. No aceptaba que era pecador el fariseo y por lo tanto no necesitaba de la misericordia de Dios, porque era bueno, no la necesitaba, ¿sí? El fariseo, mis hermanos, sube al templo a adorar. No porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo
y espera ganar alabanzas. Considera que lo que él hace, este acto que él hace, es como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Y decir, sí, o sea, yo soy bueno y como yo soy bueno, pues el Señor pues, me va a ver que yo soy bueno y me va a tratar bien y me va a ir bien, porque yo soy bueno y no soy como aquel que está allá, ¿verdad? Entonces, él espera ganar una alabanza con esto. Considera que va a ser recomendado ante Dios, ¿sí? Y al mismo tiempo esto le dará, o más bien él pensará que tiene un alto concepto de piedad sobre de él mismo. Entonces, el fariseo con esta actitud, él espera asegurarse el favor de Dios y del hombre también. Su culto es impulsado por el interés propio, mis hermanos. Y está lleno de alabanza propia, como le decía. Entonces, todo esto lo denota su apariencia en su forma de andar y en su forma de orar, ¿sí? Apartándose de los demás como para decir, no te llegues a mí, que yo soy más santo que tú. No toques al ungido, porque yo soy más santo que tú. ¿Será? Todos esos mis hermanos que dicen ser más santos o que sí dicen ser mejor que los demás, algo esconden, porque en sus palabras de decir yo soy mejor, algo hay ahí escondido. ¿Qué esconderán? Solamente ellos y Dios, ¿sí? Porque nosotros no podemos compararnos ni decir que somos mejores que los demás. Porque ¿qué decía Romanos? Lo que leíamos ahí en 12:3, que no tengamos un alto concepto del cual debemos de tener de nosotros mismos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un lugar en el atrio, tenemos una mayor responsabilidad. Eso no nos hace más que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquellos que tienen un lugar de servicio no nos hacen más que los demás. Al contrario, tenemos una mayor responsabilidad delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces este fariseo decía, no, apártate de mí, yo soy mejor que tú, no toques al ungido, ¿verdad? Yo soy santo, más santo que tú, ¿sí? Y se pone en pie a orar consigo mismo, con una completa satisfacción propia, y piensa que Dios y los hombres lo consideran con la misma complacencia, ¿sí? Y lo voy a repetir, dice, Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y este hombre está juzgando el carácter, comparándolo no con el santo carácter de Dios, ¿sí? Sino con el de otros hombres. Su mente se vuelve de Dios a la humanidad, ¿sí? Y mis hermanos, es el secreto de su satisfacción propia. Eso lo hace sentirse satisfecho, el sentirse superior, el sentirse mejor que los demás, ¿sí? Y sigue repasando sus buenas obras. Ayuno 2 veces a la semana, ayuno 2 veces. Doy diezmos de todo lo que poseo. Qué bueno soy, doy de los diezmos, ayuno. Y sabe una cosa, la religión, mis hermanos, del fariseo no alcanza al alma. No está buscando la semejanza del carácter de Dios, un corazón lleno de amor y misericordia. Él está siendo satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa, mis hermanos. Su justicia es la suya propia, nada más. El fruto de sus propias obras y juzgada por una norma humana, mis hermanos. Cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás. Repita conmigo esta frase, mis hermanos. Cualquiera que confíe, ¿no lo oigo? Cualquiera que confíe que es justo, despreciará a los demás. ¿Cuántos justos hay aquí? No cayó. Muy bien. Cualquiera que confíe que es justo, despreciará a los demás. No tenemos que tener un mayor concepto del que debemos de tener de nosotros mismos, mis hermanos. Amén. Entonces así, mis hermanos, como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos, y cuantos peores sean, tanto más justo aparecerá él por contraste, como ya lo decía, ¿verdad? Amén.
Entonces el fariseo, mis hermanos, era judío. Era miembro de la iglesia, el fariseo, del pueblo escogido de Dios. No se trataba de un pagano o un gentil. Sin embargo, estaba desprovisto de la bendición divina, de la bendición de Dios. Él no tenía la bendición de Dios por esa forma de ser tan orgullosa que él tenía. Y a pesar de sus buenas obras, mis hermanos, pues estas obras que hacía eran egoístas, y también esas obras eran motivadas, no por un principio de origen celestial, ¿sí? Sino por un interés propio. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos cosas por interés propio y no por un interés de agradar a Dios? ¿Verdad? El fariseo, mis hermanos, no comprendía, o peor aún, mis hermanos, no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. ¿Sí? ¿Y el corazón qué es, mis hermanos? Ya lo estudiamos en un tiempo, cuando vimos lo del tabernáculo. El corazón es el altar donde se hacen los sacrificios, mis hermanos. Es el corazón. Entonces el fariseo no aceptaba que tenía un corazón contaminado por el pecado. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado, mis hermanos. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia. Cristo, mis hermanos, puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. ¿Y cuántos de aquí somos pecadores? Decía Pablo, yo soy el primero. Debemos de reconocer, mis hermanos, estar orando con una oración de arrepentimiento constante, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos a Dios. Porque Cristo Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí o no? Él vino para pregonar a los cautivos libertad, para darles libertad a los cautivos. A eso vino Jesucristo, ¿sí o no? Él vino a darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, ¿sí? Pero los que están sanos no necesitan médico, dice la palabra del Señor en Lucas 5:31. Entonces, mis hermanos, debemos conocer nuestra verdadera condición delante de Dios. Debemos de conocer, pues de lo contrario, mis hermanos, no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Y debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, ¿sí? Pues si no lo hacemos, no vamos a huir a nuestro refugio. ¿Y quién es nuestro refugio? Cristo es nuestro refugio. Debemos sentir dolor, mis hermanos, de nuestras heridas y si no sentimos dolor por nuestras heridas, no vamos a sentir el deseo de que sean curadas. Hace rato cantábamos, he recibido de tu gracia, he recibido tu perdón. Tú me llamaste, tú sanaste mis heridas. ¿Verdaderamente lo cantamos con el corazón? ¿Tú sanaste mis heridas? O quizás algunos ni siquiera se han dado cuenta que están heridos. O quizás algunos ni siquiera han sido heridos y necesitan que les den una sacudida. No sé, ¿verdad? Pero mire, el publicano, en el verso 13, lo que dice ahí. Mas el publicano, ahora vamos a pasar con el publicano. Dice el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ¿quién era el publicano en aquel momento? ¿Quién era un publicano, mis hermanos? Un publicano, mis hermanos, era denominado así, publicano, era denominado un hombre que por el contrario de los fariseos, nada tenía que ver con la esfera religiosa. Un publicano era quien tenía por oficio cobrar los tributos, es decir, los impuestos regulares del Estado al pueblo, o sea, trabajaba para los romanos, ¿sí? Y en el caso bíblico eran judíos, mis hermanos, que estaban al servicio del imperio romano y cobraban los impuestos a su propio pueblo
para entregarlo a las arcas del imperio romano. Por tal motivo, por estas circunstancias, mis hermanos, era motivo de repudio y desprecio por todo el pueblo. Eran hombres despreciables, nadie los quería. Eran los de Hacienda, eran los del IRS. No, pero aquí el IRS son justos, mis hermanos. Quiere decirle que aquí el IRS, si le debe a usted $1, él se lo paga. $1, hasta 1 centavo. Pero si usted le debe, le va a cobrar porque le va a cobrar. Pero si estuviéramos en México, Dios bendiga a mi país, México, Hacienda, eran los de Hacienda, eran los que cobraban los impuestos, mis hermanos. Y a veces cobraban de más, ¿sí? Y pues eran los que no quería nadie. Ay, ahí vienen esos a cobrar los impuestos. Ay, ahora me rebajaron tanto de impuestos. Yo me acuerdo cuando llegaba, veía mi nómina, mis hermanos, y ¿sabe cuánto me rebajaban de porcentaje de lo que yo ganaba? El 32% del ICR. Era muchísimo. ¿Y qué cree que hacían con mis impuestos? Ya sabemos lo que hacen con los impuestos, ¿verdad? Los publicanos. ¿Sí? No todo es usado, no todo es usado para ayuda del pueblo, para cosas que necesita la ciudad. Desafortunadamente van para las arcas de ellos mismos, mis hermanos. ¿Sí? Por eso yo le comparo al publicano con la gente de Hacienda de allá no de aquí, de México, ¿verdad? Vamos a ponerle así. O allá en Honduras también es igual, hermanos, ¿o no? ¿Sí? También se quedan con el dinero del pueblo. Entonces esta gente, mis hermanos, estos publicanos, por ese motivo, por cómo trabajaban para los romanos y les cobraban los impuestos de su mismo pueblo, y ese mismo dinero se los entregaban a los romanos, por ese tal motivo, mis hermanos, eran repudiados y eran despreciados por todo el pueblo judío, siendo ellos mismos también judíos, ¿sí? Quienes les veían como traidores, así les veían, ay, ahí van los traidores estos, y jamás le trataban o veían como iguales. El ser publicano, mi hermano, representaba en cierto sentido el estar separado de Dios, en cierto sentido, y ligado a la vida de los bienes materiales. Algo similar, alguna historia similar, es mera coincidencia. Algunos de ellos, amparados por la ley, sí, la ley romana, cobraban más de lo que correspondía, imagínense. Qué tremendo, ¿no? Por lo cual eran vistos como aprovechadores y oportunistas sin ningún temor de Dios. Así se les conocía a los publicanos. Y por causas culturales, mis hermanos, ¿sí? Como traidores a la religión también, o sea, así se les consideraba como traidores de la religión. Por trabajar en favor del imperio que les había subyugado, ¿sí? Entonces la oración del publicano, mis hermanos, es simple y directa. Simple y directa. No puede reclamar ninguna virtud y solo puede esperar misericordia. Su oración tiene mucho que ver con el gran salmo que viene ahí, el salmo de David, en el Salmo 51, verso 1 y 2, que dice, yo se lo leo, dice el Salmo 51, 1 y 2, dice: ten piedad de mí. Eso era lo único que el publicano podía él orar y decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo me imagino ahí al publicano orando con una oración sencilla. Nuestras oraciones delante de Dios, mis hermanos, tienen que ser sencillas, no tienen que ser rebuscadas. Y si oras más conforme a la palabra de Dios, más poderosa va a ser tu oración, ¿verdad? Por eso véngase a los miércoles, mi hermano, a orar. De verdad que oramos y nos gozamos, porque aparte de orar a Dios, adoramos a Dios y Dios se manifiesta, Dios se hace presente, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, la oración del publicano estaba llena de humildad, de arrepentimiento por el pecado y de deseos. Él tenía deseos de Dios, él anhelaba tener, aunque sea algo de Dios.
en su persona. No tiene una pizca de autosuficiencia. Antes muestra una gran necesidad y dependencia, y sobre todo el deseo de que Dios haga su voluntad a pesar de su condición de pecador. ¿Sí? Él no está orando consigo mismo, ¿verdad que no? Él está suplicando redención. Él está suplicando por gracia y favor al Dios Todopoderoso. Fue una oración breve, mis hermanos, pero con un claro propósito. Dios, decía este publicano, sé propicio a mí, pecador. Fue suficiente. Nada más con eso. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El publicano no se comparaba con otras personas, mis hermanos, sino que se examinaba a sí mismo a la luz de la ley. Se consideraba pecador y se veía indigno de acudir a la presencia de Dios. Necesitaba de la misericordia de Dios, porque dice que el publicano estaba golpeándose el pecho. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Imagínense esa escena, mis hermanos. Y el pobre publicano que oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, se consideraba como un hombre muy malvado. Y así se le veía, y así le veían los demás, así le veían. Pero él sentía su necesidad y con su carga del pecado y de vergüenza se presentó a Dios e imploró por misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase, le diera libertad del peso del pecado, mis hermanos, del poder del pecado. Él quería ser libre del pecado que lo asediaba. Él sabía que estaba haciendo mal, que no estaba bien delante de Dios, porque estaba amparado por la ley de los romanos para cobrar lo que él quisiera de impuestos, más de lo que se le permitía cobrar. Y yo me imagino que este publicano había hecho pues muchas ¿cómo se dice? Fraudes, tranzas, ¿verdad? Como se le dice allá en México, ¿sí? Entonces el publicano no hacía una oración presuntuosa como la del fariseo, ¿sí? Él demostró, este fariseo, por ejemplo, él demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Por estar lejos de Dios no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad de Dios. No sentía necesidad alguna y nada recibió, porque él no sentía necesidad del fariseo. Por lo tanto, pues no recibió nada, ¿verdad? ¿Sí? Si tú oras a Dios por redención, por perdón, por misericordia, ¿qué vas a recibir? Si llegas con un corazón contrito y humillado delante de Dios, porque dice su palabra que un corazón contrito y humillado delante de Dios, Él no lo va a despreciar. ¿Qué vas a recibir si tú llegas delante de Él pidiendo perdón? ¿Qué vas a recibir? ¿Castigo? ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir perdón. Pero si llegas como el fariseo: oh Señor, vengo delante de ti porque no necesito nada, pues entonces no vas a recibir nada. Así de sencillo, mis hermanos. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios todos los días. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el publicano también era judío, pero a diferencia del otro judío, el publicano sí reconocía su verdadera condición ante Dios. El publicano, mis hermanos, había ido al templo con otros, ¿sí? Pero pronto se apartó, porque dice que estaba apartado de todos los demás. Él se sentía a lo mejor indigno de unirse a sus devocionales con estas personas, ¿sí? A sus devocionales, a sus devociones. Y estando en pie lejos, no quería ni aún, dice ahí la palabra de Dios, que no quería ni alzar sus ojos. Y cuando alguien no quiere ni alzar sus ojos, ¿qué está demostrando, mis hermanos? Está demostrando humildad. Porque alguien que no agacha su mirada es alguien orgulloso.
Amén. Alguien que agacha su mirada cuando está orando a Dios, está reconociendo, está haciendo un corazón humilde, mis hermanos. Y dice que él no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, ¿sí? Con amargura, con angustia y aborrecimiento propio. Él se golpeaba y sentía que había obrado contra Dios, que había pecado contra Dios, que era un pecador, que estaba sucio. No podía él esperar misericordia, este publicano, ni aun de los que le rodeaban, porque lo miraban con desprecio. Aguas, 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 ahí viene el tranza. Aguas, aguas, ahí viene este publicano que traidor. Imagínense, sabía que no tenía ningún mérito que lo recomendaran a Dios, y con una total desesperación clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y no se comparaba con otros, mis hermanos, no lo hacía. Entonces, abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo, pero en la presencia de Dios, mis hermanos. Se sentía solo, pero estaba él y Dios. Su único deseo, mis hermanos, del publicano era el perdón. Eso era su único deseo. Era la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios de este publicano. Y fue bendecido. Y fue bendecido. Porque ¿qué dice? Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahí en el verso 14, por favor, véalo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Yo me pongo a pensar en aquellos hermanos porque hemos orado por muchos hermanos que realmente necesitan la misericordia de Dios. No porque nosotros no la necesitemos, también la necesitamos. También somos pecadores. Pero hay otros que están todavía más hundidos y que necesitan el favor de Dios. ¿Cuántas veces hemos clamado por nuestro hermano? Ustedes ya saben a quién me refiero. Y seguimos clamando. A veces podemos llegar a desesperarnos, podemos tener esa reacción de la carne de desesperarnos y decir: no, pues es que no pasa nada. Pero ¿saben? Dios a lo mejor quiere que clamemos aún más por esas personas. Ahora nosotros tenemos que demostrar amor también a nuestro prójimo. Compasión, misericordia. Y no hacerlo sentir como este publicano. Quizás nosotros nos estemos comportando como fariseos y con nuestra actitud estamos teniendo una actitud fariseica y estamos haciendo sentir mal a estas personas, hacerlos sentir como el publicano. No sé, eso es entre Dios y nosotros. ¿Cómo nos comportamos con estas personas? Dice el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La clave, mis hermanos, para entender esta parábola se encuentra en la reflexión final que hace nuestro Señor Jesucristo, y trata de un principio espiritual que ha de cumplirse cabalmente en todos aquellos que buscan agradar a Dios, ¿sí? Y este principio es: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis hermanos, pretender acercarnos a Dios con una actitud arrogante, como si no necesitáramos de Él, no es algo que a Él le agrade. La verdad, no. Menospreciar al prójimo por causa de nuestros méritos y logros también es algo, mis hermanos, deplorable delante de Dios. Sin importar cuáles sean nuestros logros, nuestra actitud debe ser la del apóstol Pablo, ¿sí o no? Quien no reparó en decir: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Tú eres, y todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es gracias
a la misericordia y a la gracia de Dios. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es por gracia, mis hermanos, no es por mi mérito. Porque si Dios me diera lo que yo merezco, si Dios le diera lo que usted merece, ¿qué cree que le daría al Señor? ¿Ah? El infierno. Así es, hermana. Si Dios nos diera lo que merecemos, ya estuviéramos 2, 3, ya preparados para irnos a lo calientito. ¿Cuántos de aquí se quieren ir a lo calientito? Si ahorita no aguantamos el calor, ¿verdad? Imagínese allá. Así que no es por nuestros méritos, mis hermanos, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, este publicano descendió justificado antes que aquel elocuente orador, ¿sí? Solo porque se reconoció pecador. El publicano reconoció que era pecador por naturaleza y costumbre, ¿sí? Él se sentía culpable delante de Dios y totalmente dependiente de su misericordia y de su favor. Y fíjese lo que encontré en un comentarista, Matthew Henry. Vea lo que encontré. El publicano no dependía de nada, sino de la misericordia de Dios. El publicano no dependía de nada más, solamente dice, sino de la misericordia de Dios. Solo en ella confiaba el publicano. Gloria de Dios es resistir al soberbio y dar gracia al humilde. La justificación verdadera es de Dios en Cristo. Por tanto, es el que se condena a sí mismo y no el que se justifica a sí mismo. El que es justificado delante de Dios. Eso es lo que dice este comentarista Matthew Henry. Entonces, mis hermanos, Jesús no nos dice que el publicano ofrece devolver el dinero. No menciona nada de eso, ¿verdad que no? No menciona tampoco que el publicano va a cambiar su forma de ser y que se hará respetable. Tampoco lo menciona, ¿verdad que no? El publicano no tiene ningún logro personal con el que negociar con Dios y no pretende jugar el juego del logro personal. No tiene nada que le encomiende y no hace ningún esfuerzo para ser encomendado. Su única virtud, mis hermanos, del publicano, ¿cuál cree que era? Su única virtud, mis hermanos, era la humildad. Y esta humildad a él le permitió, tener misericordia de parte de Dios. Tener misericordia. Sin embargo, mis hermanos, Dios contesta su oración. ¿Sí o no? Y por lo tanto, dice que descendió a su casa justificado. Dios contestó su oración. Y sabe una cosa, la palabra justificado, mis hermanos, del verbo dikaio, se relaciona con la palabra justo. ¿Sí? No obstante, sabemos que por el contexto de esta parábola, mis hermanos, que esta justificación no se trata de una justicia ganada, sino del don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El publicano, mis hermanos, ha orado por misericordia y Dios ha contestado su súplica de acuerdo con ese amor constante que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí o no? Dios ha cancelado sus transgresiones. Le ha lavado de su iniquidad y le ha limpiado de su pecado. El publicano no merece estar en presencia de Dios, pero Dios le da ese merecimiento. ¿Sí o no? Le concede el estatus de ser merecedor de estar en la presencia de Dios. ¿Usted cree que usted y yo somos merecedores de estar aquí? ¿De meternos y adorar al Señor así como lo hacemos? No, pero el Señor nos da ese merecimiento de estar delante de su presencia. Así es como nos trata el Señor, aun a pesar de ser como este publicano. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor ahí mismo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis hermanos,
tenemos un hombre justo, y este hombre justo es el fariseo, que descendió a su casa sin justificación, porque él decía que era justo. Yo soy justo, doy diezmos, me porto bien, hago la tarea, sí, hago los trabajos que me dicen que tengo que hacer, me porto bien. Entonces, como él era justo y se portaba bien, pues descendió sin justificación, porque no necesitaba la justificación. ¿Está de acuerdo? Y también está el hombre injusto. Este hombre injusto era el publicano, ¿sí? Y este descendió a su casa justificado. Y este caso es obvio, mis hermanos. La justificación no es algo que podemos lograr solos. Solo la podemos recibir como don de Dios. Amén. Ya nada más para concluir, mis hermanos. La verdadera humildad es simplemente viendo las cosas tal y como son. Amén. El fariseo se vio como algo grande. De Dios, lo que él era, ¿sí o no? Él era pecador y necesitaba la misericordia de Dios. No ganamos a Dios en la o en el orgullo, no ganamos nada. El principio que Dios nos presenta es que Él recibe a los soberbios, ¿sí o no? Y da gracia a los humildes. Es tan importante que Dios lo repitió 3 veces en las Escrituras. Viene en Proverbios, en de Pedro. ¿Sí? Entonces la oración, mis hermanos, del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba por tomarse, por aferrarse del Dios omnipotente, sino vergüenza para el publicano. El hablar de vergonzoso. Así también, mis hermanos, debe ser para todos los que buscamos a Dios, ¿sí o no? Por fe. La fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado, el que suplica necesidad y aferrarse de Dios infinito. ¿Sí? Amén. De un poder que está fuera de nosotros. Amén. Por lo tanto, debe haber un continuo de ir en pos de con seguridad mediante una constante renuncia a Cristo. Mientras más nos acerquemos a Jesús, mis hermanos, y discerniremos el pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensayarnos a nosotros mismos. Fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nuestra oración, mis hermanos. Amén. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos instruyes en nuestra manera en la que nos presentamos delante de ti. Es nuestro orgullo, que se asemeja más a la naturaleza del ser caído. Que nos enseña que debemos de ser